Cuando hablamos de predicación expositiva, a veces se dice que, bueno, una de las reglas de la predicación expositiva es que el énfasis que te da el texto que uno escoge para predicar es el tema del mensaje, ¿sí? Pero eso se cumple mayormente cuando hay un tema a desarrollar. Si bien el tema es falsos profetas o falsos maestros, ¿sí? Son sinónimos, Pedro hace al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. No sé si ustedes recordarán lecturas como Ezequiel, como Isaías o Jeremías, mayormente Ezequiel, que habla mucho de los falsos profetas, donde da una serie de descripciones, por ejemplo, en el caso de Ezequiel, profecía contra tal nación, contra tal pueblo, contra mismo Israel, y va diversificando los temas. Bueno, en el caso de Pedro con los falsos maestros es exactamente igual. Yo puse el título, que a lo mejor no puede ser ese título solo, dice los falsos maestros, su arrogancia. Pero hay 4 cosas aquí, por eso vamos a dividir en bloques esto que hemos leído y vamos a ver que del 2, segunda Pedro 2, del 10 al 12, vamos a ver la arrogancia, ¿sí? Después, del 13 al 16, vamos a ver la inmoralidad. Después, del 17 al 19, vamos a ver la falsa libertad que ofrecen. Y terminando del 20 al 22 vamos a ver su apostasía. Por lo tanto, pusimos su arrogancia porque es el primero, pero hay 4, ¿sí? Podemos decir, características que nos da Pedro de los falsos maestros, más lo que ya venimos dando, ¿sí? Entonces vamos a ir describiendo y vamos a tocando la música al estilo de la partitura de Pedro, diciendo 4 cosas, y usa un lenguaje muy poético. La poesía hebrea, ¿sí?, que se manifiesta en los profetas y también en los libros poéticos, ¿sí? La poesía hebrea no es como la nuestra, que tiene rimas. De hecho, a veces muchos quieren cantar los salmos, pero no tienen la rima, ¿sí? La poesía hebrea no se basa en eso, es un pensamiento oriental totalmente diferente al nuestro y se basa sobre todo en la poesía que se usa para las profecías, sentencias cortas. A, B, C, D, y va saltando así de temas. Y a veces repite, ¿sí? Por lo tanto, así es el estilo de escribir de Pedro, porque él, sí podemos decir, es un apóstol que eligió el Señor Jesús, al igual que otros judíos, obviamente, y absorbió todo eso. Y el estilo que él tiene, el Espíritu Santo lo usa, y es como si estuviéramos acá escuchando a un profeta del Antiguo Testamento, nada más que ahora con el conocimiento del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver estos 4 puntos. Vamos a comenzar con la arrogancia y vamos a ver versículo por versículo. De cada versículo vamos a sacar una característica. La arrogancia es del 10 al 12. Entonces el 10 dice, y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia de inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, que no temen blasfemar de las potestades superiores. Ahí te da cuál es la posición de los falsos maestros. Son arrogantes, o sea, no reconocen ninguna autoridad por encima de ellos. Y acá puede estar refiriéndose a 2 tipos de autoridad, una de esta tierra y otra de seres no solo angelicales, sino más que nada demonios. Ahora vamos a ver por qué se refiere a eso. Pero cuando dicen que desprecian el señorío, no puede estar hablando quizás de otra cosa que las autoridades civiles. Muchos de los falsos profetas a lo largo de la historia han ido en contra del Estado. No es que no debemos tener una visión crítica de la política o aún de los gobiernos y decir lo que está mal, eso no quiere decir. Pero nosotros los cristianos obedecemos las leyes, ¿verdad? No vamos en contra de las leyes, a no ser que alguna ley que saque el Estado vaya en contra de la ley de Dios, ¿se entiende? Pero si no, no, somos ejemplo, ¿sí?, en el mundo de respetar, porque toda autoridad es dada por Dios. Bueno, los falsos maestros, muchos yo sé que actualmente se codean con la política, ¿sí?, pero ha habido en otra parte de la historia donde no aceptan ninguna autoridad, es más, eran
podemos decir con respecto a los gobiernos anarquistas, y ha habido a través del tiempo gente que ha hecho sectas para contrariar a los gobiernos. Quizás el caso de nuestra actualidad, los falsos maestros se caracterizan por lo otro, no tanto por, no conozco mucho que contraríen las autoridades civiles, ¿sí? Pero sí lo que dice acá, que dice, no temen blasfemar de las potestades superiores. Esa palabra traducida como potestades superiores es la palabra que la Biblia tiene para gloria. Es decir, no temen hablar de las glorias, pero uno diría, la palabra gloria para nosotros siempre tiene un sentido bueno. Dios es glorioso, Jesucristo es glorioso, los ángeles. Bueno, pero es un recurso. Recuerden que Pedro es un judío escribiendo en griego y llama autoridades superiores. ¿Y qué autoridades superiores estamos hablando? Vamos a ver que el versículo siguiente lo aclara. Pero yo quiero darle en este versículo un pantallazo de lo que es la posición de un falso maestro. Dice que son atrevidos y contumaces. Esa palabra contumaz también son obstinados, arrogantes. Es eso lo que quiere decir. Son personas arrogantes, pero te caen bien. Los falsos maestros que hoy engañan a la iglesia evangélica, porque siempre los falsos maestros están introducidos dentro del pueblo, son personas que, si bien siempre juegan para el lado tuyo del pecado, pero son arrogantes y a la gente le gusta eso. Fíjense en que a lo mejor ustedes saben cómo es el corazón humano. Un político diciendo verdades bien, una persona podemos decir centrada, no tiene tanto éxito como aquel que genera conflicto, que se pelea con todo el mundo, que sale en todas las entrevistas, en los noticieros. ¿Quién tiene más popularidad? Esas personas. Y el mundo lo sabe. Conozco a alguien que dijo, hice toda mi vida hice las cosas bien y cuando la hice mal me fue bien. Porque a la gente le gusta lo retorcido. A la gente le gusta alguien que cause impacto, independientemente de lo que diga. Ese es el peligro. Ese es el peligro. El pecado que tenemos no nos lleva a analizar los contenidos de los mensajes, sino cómo lo dice. A veces también cae, ¿no es cierto?, en predicadores preferidos, no por el contenido, sino por la forma en que lo dice. Las dos cosas son importantes, pero un siervo del Señor no habla arrogante como hace un falso maestro. El falso maestro se presenta, ¿no es cierto?, como Simón el Mago, como un grande, como alguien que es superior a todo lo de este mundo y superior aún a esas potestades, a esas glorias que son, vamos a ver, son los demonios. Uno dice, pero si leemos solamente este versículo y nos quedamos con las palabras de Pedro, no sabríamos cuáles son estas potestades superiores. Pero vamos al versículo siguiente y esto queda todo aclarado. Segunda Pedro 2:11 dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas delante del Señor. ¿Cuál es ese ellas? ¿Cuál es el antecedente? Las potestades superiores. Lo que tenemos en el Nuevo Testamento con esa palabra gloria, que uno diría, pero ¿está hablando de los ángeles? No. Porque si los ángeles no pronuncian un juicio blasfemo o injurioso, que son sinónimos, contra ellas, ¿a quién estamos refiriendo? A los demonios, al diablo. ¿Sí? O sea que no es nada nuevo lo que pasa hoy. Hoy el calco de las iglesias, el molde de la mayoría de las iglesias evangélicas afectadas por este movimiento apostólico, profético y demás, y desde hace muchas décadas, son personas que están siempre reprendiendo a demonios, siempre diciéndole al diablo o echándolo, o ustedes saben, esa lucha que uno entra para recibir la palabra de Dios, pero estos falsos maestros atraen atención para sí mismos y se pelean en público con el diablo. Recordando un conocido engañador, Gigi Ávila, decía, hay que echar al diablo como un perro, decía. ¿Ah, sí? Entra justito en la categoría de falsos maestros. Porque los falsos maestros desafían al diablo, desafían a los demonios, desafían todo, y lo único que hacen estos
falsos maestros actuales, cuando vos ves a alguien peleando con el diablo de una plataforma, te das cuenta que es un falso maestro por esto, porque cae acá, lo encajona en esa categoría. Fíjense que hicieron los ángeles. El tema es, ¿dónde está que un ángel no le dice al diablo que yo no te reprendo, sino que el Señor sea? Bueno, aquí parece que Judas, la carta de Judas, y la de Pedro es como que se enlazan. Dicen exactamente lo mismo casi. Por eso traigo un versículo de Judas que dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio injurioso contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Creo que están hablando de lo mismo, porque usan las mismas palabras. Esa palabra juicio injurioso es el mismo molde que usa Pedro, juicio blasfemo, ¿sí? Y que un ángel no se atrevió a decirle a un demonio o al diablo, en este caso, Pedro habla muy general, ángeles y potestades superiores. Judas es más específico, el arcángel Miguel y el diablo, ¿sí? Que no le dijo juicio injurioso, sino que dijo el Señor te reprenda. Una enseñanza muy general de esto es que los ángeles no hacen eso, ¿verdad? O sea, un ángel que es superior en fuerza a nosotros, Dios lo creó siendo superior. Sabemos que son superiores porque Jesucristo, al hacerse hombre, nos dice el libro de Hebreo, fue hecho poco menor que los ángeles. Eso quiere decir en ese sentido. Los ángeles son superiores. Y ellos, siendo superiores, y los demonios, habiendo sido ángeles, que ahora son caídos, ellos no pronuncian un juicio contra ellos para reprenderlo en el sentido de tratarlos así como una blasfemia, decirlo directamente, sino que acuden a la autoridad del Señor. Esto no quiere decir que esto se contrapone a lo que Jesús dijo de echar fuera demonios, ¿verdad? Porque Jesús le dio esa autoridad a los apóstoles. Lo que está hablando es que los falsos maestros, te das cuenta que en la actualidad, todas esas reprensiones que se hacen en público, no tienen que ver con echar fuera demonios de una persona verdaderamente poseída, ¿sí? En caso que haya, vuelvo a decir, una persona como se conoce, verdaderamente poseída. No vamos a entrar en ese tema ahora, pero todos estos falsos maestros quedan evidentes, que quedan expuestos en lo que dice tanto Pedro como en lo que dice Judas. Como Pedro nombra cosas así, va pasando de un lugar a otro, yo tengo que aclararla. Esta parte, ¿por qué dicen lo mismo Judas de Pedro? Bueno, no lo están sacando de la Biblia, pero sí de un escrito que circulaban entre ellos, ¿sí? Un escrito que quizás se lo conocían los judíos como el Testamento de Moisés, donde se da un detalle, ¿sí? Donde Moisés, cuando muere, ¿sí? Él tendría que ser enterrado porque no podría quedar Dios, dejarlo en la superficie. Recuerdan que él vio desde el monte la tierra prometida, pero Dios no lo dejó entrar porque Moisés no glorificó a Dios en el sentido de cuando tenía que hacer salir agua de la roca, en vez de hablarle a la roca, le pegó con la vara, ¿sí? Entonces, por ese problema, por haberlo deshonrado en cierta manera a Dios, Moisés no entra en la tierra prometida. Ahora, su cuerpo no iba a quedar en la superficie. Pero había un problema, seguramente, y es una estimación que hacemos, ¿no? Y que Israel a lo mejor lo sabía, ¿no? Que por qué Satanás no quiere ese entierro. O sea, quiere, mejor dicho, un entierro público, ¿sí? Para que se vuelva una idolatría. Imagínense si tenían los judíos el lugar donde fue enterrado el mayor de sus profetas, Moisés. Hubiesen levantado en la posteridad un centro de adoración allí, falso, idolatría. O sea que Dios, para prevenirlo de la idolatría, no dio el lugar donde fue enterrado Moisés, pero lo enterró. Ahora el diablo quería interferir en eso, con sus propósitos malos. Y si lo pone el arcángel Miguel. Y tengo que hacer esa aclaración, porque si se nombró se van a quedar con las dudas, diciendo, ¿quién es el arcángel Miguel? Bueno, no podemos afirmar 100%, pero yo me alineo con la creencia reformada que el arcángel Miguel es el Señor Jesucristo.
El arcángel Miguel, esa palabra quiere decir, es como un grito de guerra, pero quiere decir, ¿quién es como Dios? ¿Y quién es como Dios? Sino el Señor Jesucristo. ¿Quién es el ángel de Jehová que acampa alrededor de su pueblo y lo defiende? Es Jesucristo. Cuando tenemos esa expresión en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, y a veces se le da el nombre Miguel, ¿sí? Que lo encontramos también en el Antiguo Testamento, que apareció Miguel, es una referencia, así como Calvino opinó de esto, como Matthew Henry opinó de esto, como la Biblia de Ginebra en sus comentarios opinan de esto, como muchos autores reformados. Calvino tampoco se la jugaba mucho, pero decía, yo me quiero creer que se refiere al Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo también tomo esa posición porque ¿quién es como Dios? ¿Quién es aquel que es cabeza de los ángeles? El Señor Jesucristo. Pero hay que entenderlo también en su plan redentor, porque uno diría, pero Jesucristo podría reprender al diablo directamente. Pero en el Antiguo Testamento, con esto de la cuestión de Moisés, ustedes recuerdan que siempre la revelación del Antiguo Testamento más que nada era con el nombre de Jehová. Aquí tenemos el Señor, pero seguramente habrá estado ahí la palabra del nombre de Dios. Jehová te reprenda. ¿Sí? Y Jesucristo apareciendo en el Antiguo Testamento se llaman cristofanías, o sea, Cristo apareciendo en el Antiguo Testamento, como el ángel que luchó, por ejemplo, contra Jacob. Nosotros no diversificamos esto en ángeles, solamente conocemos al ángel Gabriel que dio anuncios, pero siempre que hay una parte específica como el ángel de Jehová, es el Señor Jesucristo. Después, bueno, con la creencia dispensacional de separar al pueblo de Israel de, digamos, la iglesia, obviamente se lo asignan al pueblo de Israel y cae en la categoría de un mero ángel, el arcángel Miguel. Pero es una alusión a Cristo, creemos en la Reforma. Eso se los aclaro, para que alguno diga, bueno, ¿quién es el arcángel? Y se entiende que en el Antiguo Testamento hubiera usado el mismo Cristo el nombre Jehová, porque después vino en la cruz y venció a Satanás, y ahí sí, en su nombre, se echa fuera demonios, como eso que hacían los discípulos, echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, que ha sido el nombre, sobre todo nombre, revelado en el Nuevo Testamento, cosa que en el Antiguo Testamento lo único que conocíamos era Jehová. Y Jesús quiere decir lo mismo. Ahora, los falsos maestros, ¿sí? Se enfrentan a estas autoridades y la Biblia te dice, ni siquiera el Señor en el Antiguo Testamento para revelarse, para también reprender al diablo, utilizó el nombre que une a la Trinidad, Jehová como el único Dios, y supuestamente también dentro de estas enseñanzas, ni los ángeles, el resto de los ángeles, no el Señor Jesús, sino los ángeles que son creación de Dios, no pronuncia juicio de maldición. Estas personas sí lo hacen. Entonces cuando nosotros quizás podamos hablar con otras personas y tengan, mirá este gran siervo de Dios, fíjate en qué categoría cae. Porque es una categoría evidente de los falsos maestros, de estar siempre luchando, ¿sí? Con potestades superiores. Nosotros somos llamados, los siervos del Señor, a predicar el Evangelio, a enseñar al pueblo de Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros, pero es una actitud pasiva, no tenemos que estar peleando con el diablo, porque ya pelearon contra el diablo y fue derrotado. El Señor Jesucristo lo derrotó. Entonces nosotros no tenemos que luchar contra el diablo en ese sentido. Pero los falsos maestros siempre quieren tener este toque de espectacularidad y parecer alguien grande y con autoridad. ¿Y saben qué? ¿Por qué a la gente le gusta? Porque también ellos adquieren ese tipo de, entre comillas, de autoridad. La cuestión es que sí van a ser atacados más por el diablo, porque están haciendo algo totalmente fuera de lo que dice la palabra de Dios e identificado con los falsos maestros. Recuerdan que ellos traen perdición para sí mismos y para aquellos a los cuales predican. El versículo 12 dice, mas estos blasfemando de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos por naturaleza para presa y destrucción, perecerán en su corrupción. Es duro Pedro diciendo, son como animales de casa. Nosotros los seres humanos fuimos creados para señorear sobre los animales, señorear sobre la creación de Dios. No somos animales de casa. Pero en el sentido espiritual se transforman
en animales como irracionales para presa del pecado, presa de Satanás, presa de este mundo. O sea, esto es lo terrible de los falsos maestros. Pedro es duro al decir animales irracionales. Los que escuchan esto se vuelven con esa misma irracionalidad. Es difícil hablarle a personas que están bajo la influencia de falsos maestros. No se puede razonar con ellos. Al menos que Dios esté haciendo una obra para traerlo para salvación. Y nosotros tenemos que pensar de esa forma. Que podemos rescatar a muchos del error, que se disfraza hoy de la verdad evangélica. Eso es lo terrible de nuestro tiempo. Y ha sido lo terrible de todos los tiempos. Por eso, ¿por qué Pedro le dedica tanto tiempo? Y nosotros, al seguir una serie, le dedicamos. Podríamos haberle dedicado más tiempo, créanme. Pero dedicamos este tiempo porque esto es un peligro para la iglesia. Y hoy lo vivimos. Decimos, bueno, aquí quizás no vaya a haber un falso maestro, pero tenemos que estar alertas de no desviarnos nada de la verdad. Pero sí podemos ayudar a muchas personas. Quizás muchos de ustedes han estado mucho tiempo bajo falsos maestros y ahora que ven un poco las comparaciones de la palabra dicen, ¿qué más hay aparte de su arrogancia? Bueno, vamos a lo segundo, su inmoralidad. Segunda Pedro 2:13, recibiendo el pago de su injusticia, ya que tienen por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros se recrean en sus errores. Los falsos maestros son peligrosos porque ellos no predican de la vereda de enfrente, se mezclan con el pueblo de Dios, comen con ellos, o sea, comparten, son desde dentro. Los falsos maestros no son visitantes, los falsos maestros se denominan parte del pueblo de Dios. Y el versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio y no cesan de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón ejercitados en codicia, siendo hijos de maldición. Dice, teniendo los ojos llenos de adulterio. Hay una particularidad que siempre une a los hombres de pecado. Esto lo vemos en la política. El que quiere poder, ¿sí? Y lo logra por medio de corrupción, por medio del cohecho, de robar, podemos decir. Vamos a ver que muchas personas que son corruptas y arrogantes, como ya vimos característica de los falsos maestros, arrogantes y que aman el dinero, también obviamente arma tener mujeres, en caso de hombres, ¿no? Porque también hay falsas maestras que salen en este tiempo, y siempre tienen una conducta inmoral asociada. Es parte de la humanidad querer el dinero, querer el poder y querer el sexo. Es una condición que en el mundo se da y en los falsos maestros no podía faltar, como todo pecado. Pero uno dirá, pero bueno, hay personas que a lo mejor son falsos maestros, pero no tienen esta condición de ser inmorales. Pasa que ustedes no lo conocen, no conocen lo que hay detrás. Tarde o temprano, estas cosas a veces salen. Podría haber algún falso maestro muy fanático que solamente se dedica a luchar contra los demonios y a predicar cosas fuera de la Biblia que no haya tenido una conducta inmoral, pero la mayoría lo ha tenido, la gran mayoría lo ha tenido. O se descubre al tiempo, o se descubre después que mueren, pero siempre se descubre. A veces queda oculto, pero Dios lo va un día a sacar a la luz en el juicio. Pero esa es la característica. O sea, cuando tienen el poder, cuando van detrás del dinero, también van a ir detrás de esto. Y el problema de los falsos maestros es que corrompen a la congregación. A veces las inmoralidades que convencen los falsos maestros son con las mismas personas que seducen dentro de la congregación, dentro de lo que hoy se llama ministerio, ¿sí? No lo van a buscar a veces afuera, van justamente a hacer lo peor, porque acá nos dice la palabra, ¿no? Que nos dice en el versículo que hemos leído, que seducen las almas inconstantes. O sea que un falso maestro va a seducir a una mujer inconstante de la congregación, a alguien más débil de carácter, a alguien que obviamente es manipulable. Entonces,
Cuando a veces las personas piensan en decir, sí, esta persona que era muy conocida, estaba involucrada por muchos años con alguien de la congregación y después se dio a conocer. Bueno, es parte de los falsos maestros, es parte de los falsos maestros. Lo que uno no puede notar por fuera es la arrogancia, puede notar su codicia por el dinero, pero créanme que detrás de eso también va a estar metido eso, como una cosa, como una regla del pecado, podemos decir que está en el mundo y se repiten los falsos maestros. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, quien amó el salario de injusticia y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Nuevamente Pedro introduce una historia que no nos podemos desviar mucho, pero tenemos que conocer la historia de Balaam. Es como decir, lees Pedro y tenés que sentarte a leer el Antiguo Testamento. Si no, no podés saber a qué hace referencia. De manera corta, Balaam, bueno, acá lo dice como profeta, en aquel tiempo se le decía vidente, y no era un profeta del Señor Balaam, ¿sí? Era alguien mentiroso, alguien que sobre todo amaba el dinero. Entonces le habían propuesto a Balaam, un rey le había propuesto, que maldijera al pueblo de Israel. Y Balaam, ¿saben qué? Emprende ese viaje en esa mula, en ese burrito, y entonces el ángel de Jehová, nuevamente, el ángel de Jehová se interpone y la mula le aprieta el pie por un puente que pasaba de piedra, seguramente le aprieta el pie contra la piedra y se enoja y le pega Balaam a la mula. Y lo hace un par de veces, hasta que Dios hace un milagro y utiliza a la mula hablándole, que es la única vez que encontramos un animal hablando en la Biblia, pero para que nos demos cuenta que se corrompen como bestias irracionales, una bestia irracional tiene que hablarle a este profeta y decirle, ¿por qué me maltratas? Y sabemos que después él vio que estaba el ángel de Dios ahí, y Dios impidió que Balaam maldijera a Israel, a pesar de ser una persona que iba detrás del dinero. Pero los falsos profetas, Dios los deja actuar hasta el día del juicio. Nadie los va a reprender en ese sentido. Ellos van a ir tras el camino de Balaam. ¿Cuál es el camino de Balaam? Predicar por dinero. ¿Cuántas personas conocemos de estos falsos profetas que ponen una cuota para ir? Yo lo conozco por haber hablado con otros pastores, que tal persona para venir a Rosario, dice, yo por menos de esto no vengo, de esto para arriba. ¿Sí? Nos damos cuenta que son falsos maestros porque siguen el camino de Balaam, ¿sí? Que en esta parte nos dice quien amó el salario de injusticia. El falso profeta, el falso maestro, su predicación es por salario y por salario de injusticia. O sea, aparte de sembrar la mentira, encima cobra, pero cobra mucho por sembrar la mentira. Tercer punto, vamos a la falsa libertad. La libertad que ellos prometen, pero es falsa. Segunda Pedro 2:17. Estos son fuentes sin aguas, nubes llevadas de la tempestad, por la cual está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. A veces me hace acordar, ¿no es cierto?, a los pronósticos, que hoy en día los pronósticos del tiempo son bastante acertados, o sea, tienen máquinas para medir. Si fuera por nosotros, a veces vemos nubes y dice, acá viene una lluvia, y después no llueve nada. Y el pronóstico decía, no va a llover. Y uno dice, pero se está equivocando, y no llueve nada. Eran nubes que parecía que iban a traer agua, y no lo traen. La gente que por ahí depende mucho del campo, le gustaría ver que si hay sequía, se aproxima una nube, que llueva, ¿verdad? Pero qué decepción cuando no llueve. Porque era apariencia, ¿no?, de una tormenta. Bueno, los falsos maestros aparentan esto, aparentan ser una gran bendición. Pero son nubes sin agua, son una maldición. Dejan la tierra seca, estéril. La gente cree que recibe algo, pero no lo recibe. La gente cree
que se va llena. Haciendo a veces esos ejercicios que yo hago por internet de ver a los falsos profetas, a ver qué predican, en qué están. Uno lee los comentarios abajo en YouTube que dice, qué bendición, por favor, venga a nuestra ciudad, ojalá hubiera alguien como usted en esta ciudad. Y me da tanta pena decir, tan ciegos, no ven la mentira, no ven la manipulación, no ven lo descarado, ¿no? Pero la gente obviamente confía y dice, esos son la gran bendición de Dios. Y son nubes sin agua, es una apariencia de lluvia, pero no tiene. Porque hablando arrogantes, nuevamente la palabra, ¿no? Palabras de vanidad, seducen con las concupiscencias de la carne, con disoluciones, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. O sea, que los falsos maestros toman la Biblia, pero tuercen la Biblia para desviar la predicación al gusto de la gente, o sea, su concupiscencia. Recuerden, esa palabra es el pecado interior que nos lleva a desear las cosas de este mundo y de esta vida antes que las cosas de Dios. O sea que los falsos maestros te ofrecen algo que a vos te gusta. Por eso tienen éxito. Por eso se llenan las iglesias. Por eso hay una gran multitud con un falso maestro. Y uno dice, pobre gente engañada. Pero esta gente está buscando, mejor dicho, le están hablando a su concupiscencia y les gusta. O sea, les gusta promesas que son especiales para echar fuera demonios, que van a luchar contra Satanás, que van a triunfar en esta vida, que van a tener las mejores oportunidades de trabajo, que van a vencer al coronavirus. No pudieron vencer al coronavirus, eso quedó evidente. Pero los falsos maestros se están reestructurando hoy en día, se están armando de nuevo. Cuando pase el coronavirus volverán a lo mismo, exactamente. Por eso mucha gente despertó en esta pandemia. Pero hay también gente que había empezado a recibir parte de la verdad. Se habían apartado del error, ¿sí? Verdaderamente habían huido de los que viven en error, o sea, del mundo. Imagínense en aquel tiempo, gente que estaba en idolatrías y dejó los templos idolátricos de los griegos, por ejemplo, o algún romano de los romanos, y se acercó a las cosas y ¿qué pasó? Esa iglesia se corrompió y invitó a un falso maestro. Y lo sedujo con esas concupiscencias y le sacó la idolatría de los dioses griegos y se la dio con la idolatría camuflada con el mensaje bíblico. Cambió una idolatría por otra, cambió un pecado por otro. Así son los falsos maestros. Parece que la gente cambia y a veces creo que tenemos, en términos generales, no quiere decir que el Señor nunca haya salvado en iglesias pentecostales o en iglesias carismáticas. Sí, el Señor ha salvado por su palabra. Pero el movimiento y el ruido que han hecho, como conocemos el ruido, mucho ruido pero pocas nueces. Nosotros a veces la gente ve, y no se atreve a decir que las iglesias carismáticas están mal. No se atreven a decir, porque no, pero hacen mucho, fíjate, mucha gente que conoce al Señor. Miren, que usen el nombre del Señor, que usen la Biblia, y quizás hayan apartado temporalmente de las cosas del error, no los transforma en cristianos. Porque uno ve, ¿qué originó ese movimiento? Falsos maestros. Si uno rescata a esas personas, las pone a la luz, les hace una radiografía, les hace una ecografía bíblica, entran en categoría de falsos maestros en una u otra cosa. Entonces las personas se acercaron a la verdad. Y todo ese movimiento uno puede presuponer, diciendo, bueno, fueron salvos, pero... Y cuando conocen la verdad hoy, que se está un poco extendiendo, ¿sí?, a través de internet y muchas cosas tecnológicas, mensajes de sana doctrina, las personas son dadas a pensar que eran creyentes y luego conocieron una modificación de la verdad. Pero a lo mejor ha pasado esto, y yo creo que es más que nada esto, que las personas no han alcanzado la salvación hasta que conocen una predicación que es de acuerdo a la Escritura. Podrán haber casos, puede haber aquí incluso en nuestra congregación, de personas que han sido salvas a pesar de estar en esos movimientos, pero creo que la gran mayoría es que no se puede recoger frutos de salvación de falsos maestros. La constante sería, ¿sí?, que el árbol da buenos frutos, el árbol bueno, y el árbol malo da malos frutos.
no da frutos de verdaderos creyentes. Los que rodean a los falsos maestros no llegan a ser creyentes, la gran mayoría. Como digo, dejó abierta la puerta a la excepción, porque Dios conoce los corazones. Pero si yo voy a la Biblia y veo que siempre alguien que escucha a un falso maestro, al menos que se rebele contra esa enseñanza por la palabra de Dios, ahí está la salvación. Pero si no, no. Y estas personas que a lo mejor parecía que iban a ser llamadas a salvación porque se habían apartado de los ídolos, resulta que ahora un falso maestro viene y le presenta otro ídolo. Y los tiene dentro, o sea, dentro del engaño, camino al infierno, tal cual como, supongamos, una persona griega que iba al templo de Diana o de Afrodita o lo que sea, no voy más, pero ahora voy a escuchar a esta persona de Dios, de Jesús, aquel que murió en Jerusalén, en las afueras. Y igual se va al infierno. Es terrible, ¿no? Porque parecía, bueno, salió de lo malo y ahora está con Jesús, pero le enseñan un Jesús falso. Un evangelio, un antievangelio. Y hoy pasa eso. Y yo he visto también esto que ha pasado, ¿no? Iglesias donde, a pesar de sus errores doctrinales, por lo menos estaba el evangelio, se predicaba, el pastor predicaba arrepentimiento de pecados. A lo mejor tenía errores doctrinales en muchas cosas respecto a la doctrina del Espíritu Santo u otras cosas más, pero por lo menos se decía Jesús murió en la cruz, Él es Señor, Él es el Salvador de todo aquel que pone fe. Por lo menos algo de eso había, hasta que empezaron a invitar. Y yo he conocido muchas personas que decían, estaba todo más o menos bien hasta que empezaron a invitar. Y le abrieron la puerta de pan en par a los falsos maestros. Y una vez que ellos sembraron la mentira ahí, se apoderó de la iglesia. Ahora, tampoco sé por qué le abren la puerta a los falsos maestros, personas que supuestamente predicaban la verdad. Bueno, Dios juzgará a cada uno. Pero la cuestión es que los falsos maestros vienen diciendo, tenemos libertad para ustedes. Y la Biblia nos dice que es todo lo contrario. En el 19 dice, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es vencido de alguno también es hecho siervo del que lo venció. Entonces nos damos cuenta que si el falso maestro está cautivo en sus pecados, ¿cómo va a ser esa promesa de libertad, aunque use el nombre de Cristo? Una promesa engañosa. O sea que la persona no termina liberándose, porque la verdad nos hace libre. Cuando se predica la mentira disfrazada de verdad, no te hace libre. Por eso decía que la constante es que los falsos maestros no pueden engendrar hijos de Dios. Solamente la persona leyendo la Biblia en su casa puede darse cuenta y despertar a la realidad de que estuvo expuesto bajo la enseñanza de falsos maestros. Entonces, la Biblia es clara, ellos prometen libertad, pero ellos son siervos de corrupción. A veces queda la duda cuando escuchamos, pero esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. No, pero es una persona cristiana, pensamos, bien, ¿no? Intentamos pensar bien. Es una persona cristiana, pero que está equivocada, ¿sí? Pero si vos le mostrás la verdad, va a reaccionar. Bueno, yo digo, hagan el ejercicio a ver qué pasa. Hagan el ejercicio a ver qué pasa. Cuando una persona enseña sistemáticamente el error, la mayoría de los casos va a ser un siervo de corrupción, no va a ser un hijo de Dios. No es un cristiano equivocado. Es una nube sin agua. Es alguien que es compañero del diablo, como también venía diciendo Pedro, donde están para corrupción, expuestos para perdición. Yo creo que también gran parte de no identificar a los falsos maestros es porque estos han sembrado una doctrina o una enseñanza que los protege a sí mismos. No toques al ungido de Jehová, descontextualizando versículo del Antiguo Testamento. No critiques, no juzgues. Entonces, todas estas personas están, aparte de estar expuestas a la mentira, se les tira una doctrina desde arriba que dice, no critiques, no juzgues, no examines, no cuestiones, porque si sos ahí no tenés amor y no sos un hijo de Dios. Fíjense cómo se cierra el círculo del engaño. Impide a las personas a criticar. Cuando uno denuncia
estos falsos maestros, ¿sí? Muchas personas se le tiran al cuello, ¿verdad? Hoy en día. Es por eso. Porque están instruidos diciendo, pero uno se ve como que al denunciar el error hoy en día es una persona falta de amor, una persona que lo único que quiere hacer es problema. Vos te dicen así más o menos, dedícate a predicar, dedícate al evangelio, deja de confrontar gente. Entonces, si confrontar los falsos maestros no es parte del evangelio, tendríamos que arrancar la mitad del Nuevo Testamento, hermanos. Porque la mitad se dedica a denunciar la falsedad. Hay diferencia, vamos a ver, ahora entramos en el último punto, apostasía y herejía. La herejía puede ser temporal. Un mal entendimiento de una doctrina bíblica que tenga que ver con la persona de Cristo, con el plan de salvación, con la Trinidad, con doctrina fundamental de la Biblia, puede ser una herejía que puede ser corregida. Y eso no hay problema. Podemos creer a veces en la salvación, en el pasado, herejías, porque son cosas que se salen de la verdad, ¿se entiende? Pasa que la palabra suena muy fuerte, herejía. Pero una cosa es la herejía y otra es la apostasía. La apostasía es la peligrosa. Porque la apostasía es alguien, sí, que reniega directamente y persistentemente en contra de la verdad de Dios. Ya entramos en el versículo 20, que es el cuarto punto, apostasía. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, otra vez enredándose en ellas, son vencidos. Su estado último viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Vamos hasta ahí. Una cosa, hermano, es conocer el camino y otra cosa es transitarlo. Son cosas diferentes. Uno puede conocer el camino angosto, pero te das cuenta si la persona camina por el camino angosto. Por lo general las personas que engañan, yo estoy hablando de congregaciones sanas, ¿sí? De congregaciones bíblicas que tienen un proceso de membresía y demás, y siempre puede pasar, ¿no?, que se mete alguien dentro que después no era creyente. Es porque se han aprendido el versito, se han aprendido cómo decirle a la congregación, cómo decirme a mí como pastor, y yo no, obviamente. Si el apóstol Pablo no pudo distinguir entre un creyente y un no creyente, yo tampoco. Demas lo desamparó, ¿recuerdan al apóstol Pablo? En plena cárcel. Pero las personas se aprenden en el camino. Saben qué decir, saben cómo exponer como en bloques el evangelio, saben qué palabras suenan bien, pero en algún momento van a mostrar en sus vidas que sus pies no estaban en el camino. El camino angosto que lleva a la vida es un camino de arrepentimiento. Nosotros nos arrepentimos cuando creemos en Jesús nuestro Salvador y toda nuestra vida es una vida de arrepentimiento. Eso se citaba Lutero, ¿no? Comenzamos una vida de arrepentimiento. No comenzamos una vida de arrogancia, no comenzamos una vida de rebeldía. Comenzamos sí, podemos a veces tropezar, pero nos sobreponemos en el Señor y seguimos al Señor y perseveramos porque Él persevera en nosotros. Los falsos maestros obviamente tienen una amplia información de la verdad, algunos más que otros. Algunos saben las dos caras de la verdad, pero no aman la verdad. Pueden recitar la verdad, el diablo puede recitar la Biblia, puede usar la Biblia, los falsos maestros también lo hacen. A veces algunos son muy playitos, podemos decir, en la jerga, o sea, sabes que no tiene nada de conocimiento bíblico, simplemente es un cliché. Pero otros, no. Otros tienen un conocimiento. Y eso es lo que los hace engañosos, porque parecería que al hablar tanto del camino angosto estuvieran en él. Pero los frutos es que no están en él. Son arrogantes, van detrás del dinero, no temen decir más de las potestades superiores, y cuando se les descubre alguna infidelidad o matrimonial o alguna cuestión en la congregación, lo tapan y siguen el ministerio. Nos damos cuenta cómo son los falsos maestros. Y en esta apostasía, si alguno se pregunta qué quiere decir la palabra apostasía, algunos se preguntan, bueno, pero el apóstata ¿fue un cristiano o no? No, la respuesta es no. No, el apóstata no es que una vez era cristiano y cae de la categoría cristiana.
El apóstata es alguien que se identificó con las verdades del cristianismo y luego las niega. ¿Sí? Eso es apostasía. No es alguien que critica el cristianismo desde afuera, desde la vereda de enfrente, sino alguien que comía con los cristianos, alguien que se involucraba con los cristianos, como los falsos maestros, y después niegan al Señor que los rescató, trayendo sobre sí perdición repentina, como ya hemos visto otros domingos atrás. Y acá le dice, bueno, el apóstol, pero mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad. Y lo triste y lo preocupante es que este patrón lo trasladan a las personas. Ese es el problema. Las personas van a pasar el mismo proceso de la falsa enseñanza sobre la cual están expuestos. Y a veces me duele porque viene mucha gente que me dice, yo estoy buscando la sana doctrina. Me dicen la palabra que yo quiero escuchar, que vos querés escuchar. ¿No te alegrás cuando alguien dice, vengo buscando la sana doctrina? ¿Verdad? Y uno se llena de esperanza y decir, qué bueno, aquí vamos a predicar, vamos a enseñarte, vamos a guiarte en el Señor. O te lo pueden decir de otra forma, la sana doctrina. Yo elijo solamente un término. Bien, vení, vamos a aprender la Biblia. Pasa el tiempo, empezamos a ver a la persona, empezamos a darle la palabra, y la persona cae en la cuenta de esto. Oh, es el camino angosto. Oh, tengo que renunciar a mis pecados. Oh, tengo que cambiar esto, aquello. Tengo que negar mi vida para seguir a Cristo. El inconsciente lo sabe, el consciente trata de evadirlo, pero se lo dice, ¿no? El que ama su vida la perderá. El que niega su vida, el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. Entonces estas personas venían con un conocimiento del camino. Vengo buscando la sana doctrina. Es esto. Pero su alma lo rechaza, porque solamente era acá. Por eso la enseñanza de los falsos maestros lleva a ser personas donde el camino del Señor, el camino angosto que lleva a la vida eterna, está solamente de nombre, es en teoría. Conocen. Y el problema es este, y eso tenemos que estar preocupados por estas personas, que el estado de ellos, segundo, es peor que el primero. Porque una cosa es pecar en la ignorancia. Una cosa es pecar sin la luz de la palabra. Y muchas cosas de ignorancia no quiere decir que no son pecados, Dios condena también esos pecados. Pero cuando una persona viene a la luz y dice, vengo buscando sana doctrina, uno le pone como un reflector así, bien, Jesucristo es la luz del mundo. Todo aquel que quiere esta luz, viene a Él para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. Pero no, quiero esconder mi pecado, quiero alejarme. Y después que tenés la exposición de la luz, no queda otra cosa, como dice el libro de Hebreo, que una horrenda expectación del castigo de Dios, del fuego de Dios. Pedro le dice de los falsos maestros, ojalá nunca hubieran hecho esto. Y trae este proverbio, que es del libro de Proverbios, ¿no? Pero el perro vuelve a su vómito, versículo 22. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Sabemos que nunca fueron simpáticos los perros para la Biblia. Los perros eran, ustedes imagínense como hienas, algo así. No es nada agradable, ¿verdad? Bueno, ahora los perros son otra cosa. Pero en el Oriente no había los perritos que nosotros tenemos acá. Entonces siempre lo usan en sentido malo. Fíjense, el perro vuelve a su vómito. Qué fea, ¿no es cierto? Pero es lo que muestra la palabra a través de Pedro. Y bueno, la naturaleza del cerdo es para prevenir bichos y el calor se revuelcan en el cielo. Es una cuestión de, podemos decir, de su naturaleza. Pero nos da a decir, la naturaleza de los falsos maestros es volver a lo mismo. Y ellos les hubiese sido mejor no haber conocido la verdad o apartarse del santo mandamiento de Dios, como dice el versículo anterior. Entonces, fíjense en que Pedro nunca habla de los falsos maestros como una persona salvada, sino como personas condenadas, ¿sí?
Por eso quería hacer esta diferencia entre conocer y transitar el camino de justicia o el camino angosto. Lamentablemente las personas que han estado expuestas a falsos maestros y tienen un intento de la verdad y no renuncian a sus pecados, su estado postrero es peor que el primero. O sea, si antes eran pecadores, se van a volver más pecadores. Eso sepamos que es una regla bíblica. Terminando con esto de los falsos maestros, una aplicación, ¿no es cierto?, para nuestra vida. Nosotros tenemos que ver, hermanos, de crecer en la verdad de la palabra. Los falsos maestros, muchos de los que también se incorporan a la iglesia, muchos no vienen de un contexto, podemos decir, neutral, vienen de un contexto de falsos maestros, ¿sí? Y quiero que sepas, ¿no?, que mucho de eso todavía puede estar en nuestro interior. Y hay que sacárselo de a poco. Pero si has entrado al camino angosto, eso va a ser victorioso, eso va a irse aclarando. ¿Cuántas preguntas venimos al principio, verdad? Cuando estábamos en el error, y cuántas dudas y dudas y dudas, y parecía que no sabíamos nada, parecíamos que nunca íbamos a poder alcanzar ninguna verdad, hasta que en un momento todo va calzando en su lugar. Abro la Biblia y la entiendo, puedo conectar pasajes, puedo conectar la historia integral de la Biblia, y termino enseñándole a otro el camino de la verdad. Qué gozo eso cuando pasa, hermano, ¿verdad? Que no dependen de mí para enseñarle el camino de la verdad a otro. Ustedes lo pueden hacer. Ustedes lo tienen que dar. ¿Para qué estudiamos los falsos maestros? Para que ustedes también puedan sacar del error por el Evangelio, la predicación del Evangelio, la exposición de la verdad a otros que están en el error. Entonces, hermanos, todo eso que el Señor ha hecho en nuestra vida, lo puede hacer en la vida de otros. Nosotros tenemos que tener esperanza y orar por aquellos que rechazaron la verdad. Orar por aquellos que aún están en el error, y uno dice, yo quisiera que salgan de ahí, ¿sí? Obviamente. Pero bueno, solamente a través de la predicación de la verdad podrá hacer esto. Entonces, como resumen, los falsos maestros van a seguir existiendo hasta la venida del Señor Jesucristo. Junto con el trigo va a crecer la cizaña, ¿sí? A veces hay que denunciarlos. No hay que pasarse todo el tiempo peleando, pero hay que hacer énfasis en la verdad. La verdad, hermanos, que ustedes aprenden a través de las predicaciones, a través de los estudios, tiene que ser puesta en acción, ¿sí? No se subestimen, hermanos. Diciendo, no, este tema no lo puedo dar yo, se lo voy a pasar al pastor o a otro hermano. Crean que el Señor les ha dado el Espíritu Santo para guiarlos a toda verdad. Por supuesto que otras personas podrán exponer la verdad de una manera quizás más certera, apropiada, pero ustedes pueden exponer la verdad. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio es llevar la verdad de Jesucristo. Y los animo, hermanos, a que cada uno de ustedes, porque esto no lo estudiamos simplemente para decir esto pasa en otros lugares. Sí, puede pasar, pero ¿cuántas personas podemos rescatar del error? Nosotros tenemos que predicarle, recuerden hoy, no solamente a aquellos que no saben nada de Dios y de Jesucristo, sino aquellos que creen saber, aquellos que creen estar en el camino, pero no tienen sus pies puestos sobre él. A eso prediquemos el Evangelio también. Que Dios nos bendiga.